Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre los campos calculados. Estos son fórmulas que es posible insertar en nuestras tablas dinámicas con el fin de crear cálculos diferentes a los ya construidos en los campos iniciales de la tabla. Veámoslo en nuestro archivo de Excel. Vamos a trabajar en una hoja adicional llamada tablas dinámicas con fórmulas. Insertamos nuestra tabla dinámica. Algo muy importante a tener en cuenta, nuestra tabla de datos debe estar en formato tabla, es decir, debemos dar insertar y convertirla en tabla. Cuando ya esté en tabla, podemos utilizar nuestros campos y elementos calculados, que es lo que vamos a ver a continuación. Insertamos la tabla dinámica y le vamos a decir que por favor no la ponga en una hoja de cálculo que ya existe, que la tenemos por aquí. Aceptar. Esta tabla dinámica la vamos a armar con los años en filas y los ingresos en valores. En formato pesos. Y aquí ya tenemos por año cuáles han sido nuestros ingresos. ¿Qué necesitamos en este momento? En este momento necesitamos que nos muestre el costo, los costos por cada uno de esos años. Los costos se pueden calcular en esta ocasión fácilmente con la columna de costo total. Sin embargo, lo vamos a hacer por medio de nuestros campos calculados. Damos clic sobre la tabla dinámica, vamos a analizar campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Y nuestro campo calculado nos dice, bueno, ¿cuál es el nombre del campo calculado que usted va a crear? El nombre de mi campo va a ser costos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Yo cómo hago para calcular esos costos? La vas a calcular de la siguiente forma. Vas a tomar los ingresos totales y le vas a restar la utilidad. Le damos clic en sumar para que nos agregue aquí nuestro campo de costos y vamos a aceptar. Ahora ya tenemos los costos por año calculado por campos calculados de las tablas dinámicas sin necesidad de traer el costo total a valores. Organicemos aquí los nombres. Este se llama costos. Voy a ponerle un puntico al final. Y ingresos totales, costos. ¿Qué necesito ahora? Necesito calcular la utilidad, pero no en pesos como la tengo en la base inicial. En la base de ventas yo la tengo en pesos. Necesito calcular la utilidad en porcentaje. Damos clic sobre la tabla dinámica, analizar, campos calculados. Le decimos, bueno, yo quiero mi nuevo campo nombrado porcentaje, utilidad. ¿Y ese cómo lo voy a calcular? Vas a tomar la utilidad en pesos, vas a dividirla entre los ingresos totales. Ahí me va a dar mi porcentaje, sumar y aceptar. Mi porcentaje de utilidad. Tengo en signo formato pesos, lo paso a porcentaje. La utilidad de cada uno de los años y el total general es 20%. Esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, esta base de ventas, los ingresos totales se calcularon los costos sobre un 20% de utilidad. O sea que estamos comprobando que nuestra utilidad es del 20%. Ya tenemos la información calculada por medio de esta excelente herramienta de campo calculado. Vamos a hacer otro ejemplo. Copiamos nuestra tabla dinámica y la pegamos por aquí abajito. Y le vamos a quitar estos campos que no los necesito. ¿Yo qué requiero ahora? Ahora requiero asignarle cierta comisión a mis asesores comerciales. Como voy a hablar de asesores comerciales, tomo mis comerciales y los pongo en filas. Y a esos comerciales les voy a adecuar aquí los ingresos totales. Estas fueron las ventas totales de cada uno de mis comerciales, pero yo no quiero totales, yo quiero que las pueda filtrar por año. Traigo año y lo pongo en filtros. Analicemos el año 2022. Estos son los ingresos anuales de mis comerciales. ¿Qué es lo que yo necesito ahora? ¿Qué es lo que pasa? Que yo a mis comerciales les asigno un 5% del total que vendieron. El 5% de cada uno de estos ingresos son para ellos la comisión base. Vamos a calcularlo. Damos clic sobre la tabla,
analizar campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y vamos a hallar nuestra comisión base. Esa comisión base, ¿cómo se calcula? Esa comisión base son estos ingresos, ¿cierto? Entonces busco aquí el campo de ingresos. Son esos ingresos, pero a esos ingresos le debo hacer una multiplicación. Lo multiplico por el 5%. En esta fase de fórmula, yo puedo poner la fórmula que necesite para hacer el cálculo dentro de la tabla dinámica. Sumar y aceptar. Esta es mi comisión base. Ana Fernández va a ganar 3.600.000 por comisión. Luis, 4 millones, y Tatiana, que tuvo unas ventas supremamente altas, 14 millones. Mi comisión base, ¿qué es lo que pasa? Ahora, que yo a mis asesores también les doy una comisión adicional. ¿Y cuál es esa comisión adicional? Pues que todos los asesores que tengan unas ventas por encima de 80 millones al año, yo le voy a asignar un 5% adicional sobre los ingresos que ellos obtuvieron. Ok, vamos a calcular nuestra comisión adicional. Clic sobre la tabla dinámica, analizar, campo calculado, y yo digo, esta se llama comisión adicional. Esa comisión adicional, ¿cómo se calcula? Yo digo que en esta fase debo utilizar una fórmula condicional. ¿Por qué condicional? Porque tengo la condición de que las ventas anuales deben ser superior al 80%. Empiezo con la condición si estos valores de aquí, estos ingresos, busco ingresos totales, si esos ingresos totales son mayores a 80 millones, póngame por favor, y ojo con este póngame por favor, porque en algunos computadores es punto y coma, en otros es coma, dependiendo del separador de fórmulas que ustedes tengan. ¿Cómo hacen para saber cuál es su separador de fórmulas? Cuando ustedes estén escribiendo una fórmula en una celda, allí les va a aparecer una guía debajo de ella. En esa guía les dice si ustedes deben utilizar punto y coma, o coma en mi caso es punto y coma. Entonces, si mis ingresos totales son superiores a 80 millones, póngame por favor esos ingresos totales, pero multiplicados por el 5%. Cierro paréntesis, sumo esa fórmula y le doy a aceptar. Aquí ya me queda mi comisión adicional. Mi comisión adicional me dice que Luis, como obtuvo más de 80 millones, se gana su 5%. Y Tatiana, como obtuvo más de 80 millones, se gana su 5% adicional. Ya tengo la comisión base y comisión adicional de mis asesores. Voy a calcular mi comisión total, ¿cierto? Yo necesito saber cuánto les voy a pagar por comisión a mis asesores. Y esa comisión total, ¿cómo se calcula? Como yo ya sumé estos campos calculados a mi Excel, simplemente vengo aquí a comisión base y le sumo mi comisión adicional. Sumo este campo y le doy a aceptar. Y así de sencillo, ya tengo la comisión total de cada uno de mis asesores comerciales en ese respectivo año. Esta es la única forma de hacerlo por campo calculado para yo calcular comisiones o para realizar fórmulas sobre una tabla dinámica. No es la única forma. La más práctica sí, porque se convierte en un campo de la tabla dinámica y yo lo puedo mover sin problema, pero si yo necesito hacer un cálculo rápido en una tabla dinámica, simplemente me paro al ladito de la tabla dinámica, pongámoslo de otro colorcito para que lo diferenciemos, y le digo que, por favor, para calcular la comisión base, me lo multiplique por el 5%. Y listo. Ustedes me van a decir, pero en mi computador no me sale así de sencillo. En mi computador me sale de la siguiente forma. Cuando yo doy clic sobre un elemento de la tabla dinámica, me dice importar datos dinámicos y yo hago la fórmula, me da muy bien el primer dato, pero al arrastrarla me da lo mismo en todas las celdas, o sea que no me está dando bien. ¿Cuál es el truquito? Ustedes se paran sobre la tabla dinámica, vienen a analizar opciones y le quitan el chulito, el seleccionado a generar importar datos dinámicos. De esta forma, ustedes seleccionan cualquier celda de una tabla dinámica y les va a permitir realizar los cálculos que ustedes requieran en el momento. Así de sencillo es crear campos calculados en nuestras tablas dinámicas.